Bien, habíamos estado viendo cómo se establece la conexión, cómo se termina la conexión. Les mencionaba que una conexión se puede terminar de forma simétrica o de forma asimétrica. Entonces, la asimétrica es de un solo lado, ¿no? O sea, cuando uno de los, o el cliente o el servidor termina la conexión. Pero la conexión, evidentemente, como es una desconexión, termina para los dos. Entonces, por eso es que generalmente se considera una terminación asimétrica algo normal, no es, no es común. Entonces, generalmente esta terminación de conexión se puede dar por diferentes motivos, ¿no? Porque se ha caído la sesión, o se ha caído el medio de transmisión, o se han caído los dispositivos intermedios. Muchas razones pueden ser, ¿no? El medio físico también puede haberse caído, un corte de luz, cualquier cosa de esas va a generar una terminación asimétrica. En la terminación de una conexión simétrica, cada host envía su desconexión, o sea, su requerimiento de desconexión para que ambos sepan que la sesión va a concluir. En ese sentido, se transmiten los mensajes para hacer la desconexión, que es específicamente un TPDU, que es un Disconnect Request. Entonces, cualquiera de los dos puede enviar este TPDU, el cliente o el servidor, y el otro le responderá con un Disconnect Request también. O sea, ambos envían el TPDU. Solamente que el que les responde un ACK para para que se especifique que han llegado los, uh, los disconnect requests, ¿no? O sea, los mensajes de disconnect request. Entonces, se ve que esto es lo mismo que para la conexión. Tiene que haber un acknowledge tanto del lado del cliente como del lado del servidor. O sea, de la misma forma es un saludo de 3 vías, pero esta vez ya no es un saludo para hacer conexión, sino es un saludo para hacer desconexión. Entonces, podría decirse que es una despedida de 3 vías, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Un two-way handshake. Si se pierde alguno de los TPDUs de desconexión, el mecanismo de saludo 3 vías puede hacer fallar. Y uno de los que está en esta conexión, puede ser el cliente, puede ser el servidor, se puede quedar esperando eternamente la respuesta, ¿no? O sea, tratando de realizar la desconexión, pero ahí se queda. Para evitar que esto pueda suceder, que se quede esperando el TPDU de Disconnect Request, se maneja los timeouts. Los timeouts, entonces, básicamente son el tiempo de vida, que generalmente se maneja también de la misma forma con los paquetes en el nivel de red, ¿no? O sea, con su TTL. Entonces, si no se recibe a tiempo el disconnect request, entonces el que está queriendo hacer la desconexión debe enviar una TPDU de disconnect request. Y evidentemente esto hasta que se les responda, ¿no? Dependiendo si la sesión está todavía activa, porque si, digamos, ha caído de transmisión o el problema es físico, entonces evidentemente va a tratar de hacerlo, pero también va a haber un número de disconnects que se va a enviar, y cuando no tenga respuesta, entonces ni modo, se va a tener que hacer una desconexión asimétrica, ¿no? Porque recuerden ustedes que no puede volver el cliente o el servidor a tener la misma sesión, porque esa sesión podría ser de otro usuario, de otra computadora o de otra aplicación. Entonces
tiene que, tiene que cuidarse eso, ¿no? En el libro de Tannenbaum aparecen estos casos patológicos que pueden ocurrir. Fíjense que en el primer caso no hay ningún problema, pero en el segundo caso hay el problema de que no se envía el acknowledge, ¿no es cierto? En el tercero, por ejemplo, se pierde el disconnect request de uno de los lados. En el tercero se puede perder inclusive el disconnect request, se puede perder el acknowledge y una vez que pasa el tiempo puede perderse también el TPDU del disconnect request. O sea, hay varios casos que suceden. Pero que al final todo esto se resume específicamente en que se va a esperar el determinado tiempo del timeout. Y en caso de que no haya TPDUs del acknowledge, entonces se hace una desconexión asimétrica, anormal, ¿no? El contraflujo y los buffers. Recuerden ustedes que las tarjetas de red, toda tarjeta de red tiene buffers, ¿no es cierto? Y evidentemente esto va a influir en la velocidad de conexión, la llegada de datos, la velocidad de la llegada de datos en realidad, ¿no es cierto? Entonces, pónganse el caso de que, digamos, una computadora está tratando de enviar y su computador y el receptor es de menos capacidad. En este caso, pónganse el imaginario caso de que es una Pentium, por decir algo, ¿no? Y tu máquina es última generación. Y obviamente significa que va a haber una disrupción, o sea, una varianza en la capacidad de proceso de la Pentium. ¿Por qué? Porque es mucho más lento, ¿no es cierto? Entonces, controlar este flujo es muy importante en la capa de transporte. Además de que el número de conexiones, puede haber múltiples conexiones. No, eso significa que puede haber muchas conexiones sobre una misma interfaz. Eso es fácilmente comprobable cuando estás usando, qué sé yo, estás utilizando Google, al mismo tiempo estás viendo YouTube o estás escuchando música y estás jugando un video. O sea, puedes hacer múltiples cosas, ¿no es cierto? Esos son múltiples conexiones, pero va a ir solamente por una interfaz que es tu tarjeta de red, no hay otra. No, no se dan los casos en los cuales yo voy a tener dos tarjetas de red para hacer dos aplicaciones. Eso es relativamente muy poco útil, digamos, ¿no? O sea, no se da esa situación de tener una computadora con dos tarjetas de red de tipo doméstico. Tal vez yo pueda pensar en esa computadora si voy a hacer algún trabajo específico con eso, ¿no? Como por ejemplo un servidor o una red neuronal, qué sé yo. Pero generalmente siempre va a ser una sola interfaz la que va a servir para múltiples conexiones de la capa de transporte, ¿no? Entonces, como estamos viendo, el espacio que tienen estas memorias es compartido por todas las conexiones que se van a hacer. Entonces, obviamente, toda la memoria de las interfaces tiene que ser para todas las conexiones, para tu YouTube, para tu Spotify, para tu juego de League of Legends, o que estarán jugando hoy en día. Yo ya no estoy muy seguro. Hace mucho tiempo ya he dejado de jugar los role-playing games. Entonces, ese buffer va a servir para múltiples conexiones, tanto de entrada como de salida, ¿no? Entonces, lo que tenemos que controlar es justamente ese flujo de las múltiples entradas y salidas de forma dinámica. ¿Esto por qué? Porque en todo momento la conexión tiene un espacio para emitir y un espacio para recibir. Básicamente es
lo que habíamos visto en físico, que es la particularidad de la transmisión y la recepción, ¿no es cierto? Entonces, estas conexiones, estos espacios, perdón, van a tener TPDUs constantemente en espera, porque genial sería que todo se pueda mandar al mismo tiempo, pero eso no es posible justamente por la memoria, ¿no? Por los buffers que se tienen. En ese sentido, siempre va a haber una cola de de los TPDUs que están pendientes de envío. Y de la misma forma, en la recepción, pueden haber TPDUs que están pendientes para recibir. Eso va a depender también de la ventana con la que están trabajando el cliente y el servidor, ¿no? Para que se pueda recibir desde un cliente hasta un servidor. Entonces, para este caso se utiliza específicamente la multiplexación. ¿Qué es la multiplexación? Es justamente que varios usuarios podrían estar utilizando el mismo medio de transmisión, pero esto también puede darse a nivel en la jerarquía del modelo OSI, ¿no es cierto? Puedo tener múltiples TPDUs que tratan de ir por el mismo medio de transmisión. En este caso, lo ideal que se hace es la multiplexación. ¿Qué es específicamente la multiplexación? Combinar en un solo medio de transmisión o en una línea de transmisión diferentes servicios específicamente. En este caso, estamos viendo una imagen de un multiplexador que multiplexa las conexiones de diferentes usuarios. Pero básicamente en la jerarquía OSI sucede lo mismo. O sea, puedo tener múltiples TPDUs que van a viajar por el mismo medio de transmisión, en este caso mi medio de transmisión, que va a ser específicamente dividirse o segmentarse a paquetitos del mismo tamaño. Esto obviamente ya se va a hacer más abajo, pero en la capa de red también se ve esto, ¿no? Entonces se van a dividir estos TPDUs de forma tal que todos tengan el mismo tamaño. Y al tener el mismo tamaño, entonces el primero que se divide es el primero que se envía. Entonces, esto generalmente sucede en toda red ATM, en una red así, en una red de modo de transferencia asíncrona. Eso es ATM, Asynchronous Transfer Mode. Entonces, estas redes que se utilizan en redes de paquetes, como por ejemplo la X25, la Frame Relay, todas nuestras redes en realidad ya son de asíncronas. Esto lo pueden comprobar ustedes viendo simplemente su conexión a internet. Si le haces un speed test, siempre vas a tener un ancho de banda mayor de bajada que de subida, ¿no es cierto? Le haces el speed test, por ejemplo, y te va a dar, qué sé yo, si digamos tienes 20 megas de conexión, te va a dar unos 15 megas de download y unos 5 megas de upload. Entonces, de bajada siempre va a ser más grande el subida. Y en estas redes justamente maneja de esta forma multiplexado. Entonces, quien que generalmente hace este trabajo justamente es el transporte, ¿no? Entonces, el transporte es el que se encarga de hacer la multiplexación entre las diferentes conexiones. Entonces, estos TPDUs entonces se van a gestionar de tal forma que se van a dividir en paquetes del mismo tamaño que se llaman celdas específicamente. Son las celdas ATM. Este proceso ATM específicamente se lleva a cabo ya de forma física en el nivel de enlace, pero es justamente en la capa de transporte donde se empieza a ver cuáles van a ser los TPDUs que se van a multiplexar, ¿no? Dependiendo también el protocolo que se va a utilizar. Los protocolos que se van a utilizar para esto específicamente son dos. TCP, que nos provee una conexión orientada, una conexión orientada a la conexión, valga la redundancia. TCP es el protocolo por excelencia para
para realizar este tipo de conexiones donde se garantiza la entrega de la información. O, esto significa que en que la entrega simplemente significa que en TCP se garantiza la conexión mediante los ACKs, ¿no? O sea, el TCP tiene que recibir ACKs para saber específicamente si los paquetes han llegado. En UDP, que es el protocolo que no es fiable, o sea, no recibe el ACK. Por eso, generalmente usado para videoconferencias y ese tipo de cosas, o sea, o videollamadas, perdón, justamente se utiliza UDP porque no hace inclusive que la conexión sea más rápido, puesto que el medio de transmisión no está inundado de paquetes ACKs como los inunda TCP. Entonces, es justamente por eso que UDP es mucho más rápido que TCP por eso, ¿no? Pero la mayoría de las comunicaciones se tiene que garantizar que haya que la información llegue específicamente. Entonces, por eso es que TCP realiza la conexión de host a host. De esa forma, entonces, el TCP nos va a garantizar esta comunicación, mientras que el UDP no hace esta garantía, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que TCP puede decirse que es una comunicación full duplex, pero mientras que UDP es una comunicación simplex, o sea, full duplex en el sentido de que se envía y se recibe, mientras que UDP, al ser simplex, solamente envía, ¿no es cierto? No recibe, no hay confirmaciones de ese caso, ¿no? Entonces, UDP ideal para hacer los tráficos de videollamadas y ese tipo de cosas. Básicamente multicast o broadcast, ¿no? O TCP es mucho más complejo. Fíjense, entonces, por excelencia están esos dos, ¿no? Que pueden ser utilizados por varios protocolos de la capa de aplicación. Fíjense, ahí está FTP, HTTP, SMTP, DNS, TFTP. Todos van a utilizar o a TCP o a UDP. Y obviamente eso en el nivel de transporte. Pero a nivel de Internet ya podrá ser, ya todo se encamina por el diagrama IP, ¿no? O sea, en paquetitos IP. Y finalmente todo se va a la red, ya sea en LAN 1, ¿no? TCP. Los TCP utilizan los servicios de aplicación de transporte, los TSAP específicamente. Y estos TSAP son los puertos. Todas nuestras computadoras manejan puertos, ¿no es cierto? Estos puertos entonces son esenciales conocerlos si es que para poder realizar la transmisión. Específicamente, todas las computadoras manejan los puertos que están determinados por la IANA, ¿cómo es? Internet Assigned Number Authority. Eso es la IANA, por si acaso. La IANA determina entonces los números de puerto entre 0 y 65,000. ¿Para qué sirven? Esta IANA te deja utilizar puertos a ti también, pero los que no te deja utilizar son los comunes. ¿Esto qué significa? O los puertos well known. ¿Esto qué significa? Que hay puertos que solamente se van a utilizar para una cosa y ningún sistema operativo puede utilizarlo de otra forma, como por ejemplo el puerto 80, que eso es HTTP. Entonces, todos los sistemas operativos manejan el puerto 80 para HTTP. ¿Eso por qué? Porque justamente la IANA lo determina de esa forma. Entonces, los puertos desde 0 hasta 1023, y ahí está en la diapositiva, está hasta 1023, son los puertos well known, son los puertos que se van a utilizar. Estos puertos son estos justamente, fíjense, los puertos TCP 20, 21, 22, que puede ser para Telnet, puede ser para HTTP, puede ser para SMTP. Hay
varios puertos de los cuales obviamente estos no se los puede utilizar, o sea, no puedes configurar nada con estos puertos para que funcione, pero los puertos por encima del 1000 sí se los puede configurar, ¿no? Entonces va a depender de eso justamente. Aquí tenemos ay, lo olvidaba, ahí está la IANA, la Internet Assigned Number Authority. Entonces tú puedes entrar, ¿no?, a esa página y fijarte específicamente los números de la IANA. Y la IANA no específicamente son solamente los puertos, sino también son los que proveen los números de sistemas autónomos a los ISPs. Entonces tu ISP, siendo un sistema autónomo, para no confundirse con otro sistema autónomo, se tiene que tener un número que este número es asignado por la IANA y obviamente no se repite, ¿no? Entonces, cuando tú quieres ser un proveedor de servicios de Internet, te vas a tener tus propias instalaciones, tus propios medios de transmisión, servidores y todo lo demás, te vas a conectar con otros ISPs, requieres específicamente un número que te va a proporcionar la IANA. Entonces, si ustedes quieren, pueden entrar a esa página y pueden ver toda esa información, ¿no? Está disponible. Entonces, aquí tenemos a los puertos bien conocidos, que son del 0 hasta el 1023, los puertos registrados, que son del 1024 hasta el 49000, y los privados, que son puertos que se pueden utilizar del 42000. Entre estos puertos registrados ya específicamente están puertos generalmente ya de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el MySQL, el SQL Server, por decir algunos, tienen sus propios puertos de conexión y obviamente estos están registrados aquí en la IANA. Y los privados que puedes utilizarlos tú para hacer tus pruebas, ¿no? Porque siempre tienes que proporcionar un puerto. Generalmente esto se hacía cuando programábamos nosotros aplicaciones que funcionan en red y entonces a la fuerza tenías que utilizar un puerto y tú podías proveerle el número de puerto, ¿no? Pero obviamente tenía que ser un puerto no, un puerto que no se esté utilizando por los puertos bien conocidos, evidentemente, ni los puertos registrados, porque si tú tratas de usar un puerto, digamos, el del MySQL, obviamente tu MySQL se va a detener y va a quedar parado, eso no va a funcionar. Eso por si acaso. El header de TCP, fíjense cómo es bastante complejo, específicamente, porque obviamente tiene que tener una cabecera bastante grande porque es la que te va a garantizar, ¿no es cierto?, la entrega de tus TPDUs, de tus paquetitos. Entonces, fíjense, maneja el puerto origen y maneja puerto destino. También, fíjense, maneja número de secuencia. Eso significa que justamente con esto entonces se va a garantizar específicamente que la información llegue y llegue correctamente, ¿no? Porque se está manejando las secuencias específicamente. El número de reconocimiento, la longitud de la cabecera, de los bits de control para hacerlo, la ventana, fíjense, aquí está específicamente el tamaño de ventana que se va a utilizar, su checksum, o sea, para el control de errores, y también maneja el campo de urgencia. Entonces, específicamente, podemos hacer entonces que los paquetitos que estamos enviando estén en una secuencia, pero puede darse el caso también de que necesito enviar un paquete urgente. Y ese paquete urgente entonces tendrá que estar marcado en este segmento de la cabecera. Perdón. Entonces tendrá que estar marcado urgente. Entonces los paquetes que están esperando en el buffer, entonces se saltan a porque está marcado como urgente. No, hay varias dos posibilidades, como por ejemplo un paquete que puede ser urgentísimo, que no puede esperar, es cuando estás configurando algo a larga distancia. Por ejemplo, puedes hacer un control break, que significa cancelar, ¿no es cierto?
Entonces ese control break no puede esperar, ese es urgente y tiene que sí o sí ir rápidamente, de forma urgente. Entonces, fíjense, entonces ese control break que estás haciendo va a tener prioridad sobre los otros paquetitos que se estén enviando en la red. Estos TPDUs, entonces, generalmente van a tener un mínimo de 536 bytes. Y este segmento siempre se va a transportar uh, en red con IP, ¿no es cierto? El flujo de datos. Un momentito, por favor. Entonces, estos paquetitos, al viajar en IP, pueden, pueden llegar desordenados o directamente no llegar, como hemos visto, ¿no es cierto? O pueden llegar duplicados, puesto que si no se ha recibido su ACK, entonces evidentemente el emisor va a volver a enviarlos. Entonces puede pasar todo eso. Entonces, este, este paquetito específicamente, sobre todo si va a ser segmentado, porque puede ser segmentado, ya lo hemos visto en IP. Entonces, siempre se trata de que los paquetitos vayan en un solo paquete IP, pero va a depender mucho del peso también, ¿no? O sea, si no se puede, entonces va a tener que segmentarse. Pero eh, las aplicaciones específicamente tienen que realizar esta comunicación como un flujo de bits. Este flujo de bits o stream de la palabra en inglés que es rociar, ¿no es cierto? Este stream lo que va a pretender es que se va a enviar por un solo medio de transmisión, aunque esto generalmente no va a pasar, como un solo medio de transmisión entre emisor y receptor, básicamente entre cliente y servidor, en este caso, ¿no es cierto? En transporte, como se maneja cliente-servidor, entonces tanto el cliente como el emisor podrían pensar, obviamente no lo hacen, pero podrían pensar que entre ellos hay un medio de transmisión específico para los dos. Pero obviamente esto en la realidad no es. Pero se podría pretender eso, ¿no? Entonces la, el emisor, perdón, el cliente y el servidor lo que van a hacer es delimitar estos paquetitos fragmentados de una forma adecuada, ¿no? O sea, van a colocar delimitadores. Porque específicamente esto al segmentarse puede, puede, puede llegar a un nivel de segmentación que se puede dar lugar a errores. Esto sobre todo, ¿por qué? Porque lo que le llegue desde aplicación a transporte, entonces TCP lo que va a hacer es segmentar al criterio de su algoritmo de segmentación. Pero en red, evidentemente, va a ver si el paquete es grande o pequeño y también tomará la segmentación a su criterio del algoritmo implementado en red. Entonces, fíjense que puede haber muchos casos de segmentación de los paquetes, como que los hay, porque no puedes enviar un archivo grande, digamos, qué sé yo, un PDF de unos 50 megas específicamente, digamos, un libro. Generalmente los libros de medicina pesan así, son gigantescos, 50 megas pesan esos libros. Entonces, al enviarlo tú por correo o por WhatsApp o por el medio que quieras, evidentemente no va a pasar por los 50 megas, o sea, tu ancho de banda no da para eso, ¿no es cierto? Entonces, obligadamente ese tu PDF de medicina, entonces va a tener que segmentarse. Obviamente, TCP va a iniciar la segmentación. Y luego, evidentemente, cuando ya esté segmentado por TCP,
Si son muy grandes, entonces IP también tendrá que segmentarlos para poder enviarlos. Entonces, fíjense, hay un nivel de segmentación TCP y otro nivel de segmentación IP que no guardan relación, ¿no es cierto? Entonces, específicamente no hay un criterio en el cual se pongan de acuerdo, ni va a haber específicamente de que de una forma se van a segmentar bajo una misma regla, digamos, ¿no? Porque manejan diferentes cosas. IP lo segmentará en función por ejemplo, de la latencia o del medio de transmisión o la velocidad que tenga, qué sé yo. Pero para poder hacer estas emisiones de estos paquetitos o TPDUs, estamos en transporte, ¿no? Siempre se me queda lo de paquete. Estos TPDUs se puede utilizar push cuando, cuando recuerden aquí, cuando tenemos aquí el urgente, es justamente que yo le estoy colocando a mi paquetito segmentado, digo a mi TPDU segmentada, la instrucción push. Este push, entonces, lo que va a hacer es que salga de forma urgente. Por ejemplo, en FTP generalmente sucede eso cuando estás utilizando el protocolo FTP porque la conexión es urgente, entonces le coloca uno ahí, ¿no? Entonces significa que es urgente. También existe el mecanismo de envíos, urgentes que se llama justamente se denomina datos urgentes y pueden específicamente enviar mucho más rápido de los que se está enviando, ¿no? Estos dos específicamente son flags. Entonces, lo que se hace manejar en el segmento de la cabecera urgente son justamente estos push o datos urgentes. Y es básicamente banderas que se colocan ahí, ¿no? ¿Qué más? La gestión de la conexión en TCP. Es básicamente el three-way handshake, ¿no? Entonces, empieza específicamente para establecer la conexión. Es una computadora A, por ejemplo, que estamos viendo, con la computadora B. Entonces, se envía específicamente el bits de sincronización, de sincronización de secuencias. Entonces, eso le envía el A B, B recibe y le envía el ACK de la sincronización para que se establezca la conexión. Y obviamente cuando A recibe este ACK de conexión, le envía nuevamente otro paquetito para que se reconozca que se ha recibido ese ACK de conexión y ahí específicamente recibe la conexión está establecida. Por eso es three-way handshake, ¿no es cierto? O sea, de tres vías. ¿Por qué? Porque son tres pasos específicamente los que se tienen que cumplir. El envío, la recepción y el acuse de recepción de la recepción. Por eso son tres, ¿no? Una vez que se establece la conexión, entonces puede iniciar el intercambio de información. Y la conexión obviamente es full duplex, ¿no? Porque estamos específicamente en TCP, entonces es en ambos sentidos y se tienen que enviar ACKs específicamente y como es envío y recepción en TCP, entonces los ACKs van a ser piggybackets cuando se esté enviando sus ACKs, ¿no? Entonces, estos valores de secuencia y los ACKs van incrementando según se va haciendo el intercambio de información. Entonces, los valores ¿cómo se llama? De la ventana, específicamente,
que han sido anunciados al momento de establecer la conexión. Entonces permiten que específicamente se conozca la disponibilidad para recibir los datos. Eso significa que inicialmente se ha establecido una ventana en la cual tanto el emisor como el receptor indican su capacidad de recepción. O sea, pongamos, por ejemplo, 4 TPDUs por secuencia. Entonces puedo recibir 4 TPDUs y ahí se cierra la ventana. Entonces va a tener que enviar sus ACKs y luego recién volverá a abrir la ventana para indicar su recepción de 4 nuevamente. Entonces eso es justamente los valores de la ventana como ya habíamos visto, ¿no es cierto? Esto generalmente, estos valores se recomienda específicamente que tengan un contador. Y ese contador lo que va a hacer es trabajar directamente con el reloj del sistema, básicamente toda computadora, ya sea un router, ya sea tu PC, ya sea un celular, siempre va a tener un reloj de sistema. Y en función a este reloj de sistema se hace el anuncio de los contadores para que vayan viendo los ACKs que se están enviando y los paquetitos en secuencia, ¿no es cierto? Generalmente en TCP se recomienda que la separación mínima sea de 2 minutos hasta que la ventana se levante de nuevo. Esto genera por recomendación. Los estados de TCP. Entonces, el software del TCP de una computadora puede mantener, como ya habíamos mencionado antes, o sea, su transporte puede mantener varias conexiones, ¿no es cierto? Habíamos mencionado, estoy escuchando Spotify, estoy jugando y estoy haciendo Google o no sé qué cosas más, ¿no? Entonces, puede mantener múltiples conexiones, para los cuales en esto existen los estados de TCP que van a mantener y brindar información específicamente de cómo está TCP en cada momento, en qué estado se encuentra. Fíjense, por ejemplo, tenemos en el estado, en los estados del servidor, puede estar cerrado, o sea que no está funcionando específicamente. Está en listening, que significa que está puesto a recibir, está escuchando a ver si alguien quiere hacer conexión con él. Luego está en Synchronized Receipt, que significa que está esperando que alguien está intentando hacer conexión con él, le ha devuelto el paquete para hacer conexión y está esperando a que lleguen los ACKs, ¿no? O está esperando que lleguen los ACKs de lo que ya ha recibido información. Y finalmente en Established, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ya se ha establecido la conexión. Mientras que en el lado del cliente está cerrado, su TCP significa que no hay conexión, y sync send, que significa que se está enviando los paquetitos de información y lo único que va a hacer es recibir el ACK y cuando reciba el ACK entonces se establece específicamente la conexión, ¿no? Entonces ahí ya pueden específicamente empezar a intercambiar la información. La política la política de transmisión en TCP. ¿Cómo estoy de tiempo? Ah, no, ya me he pasado. Hasta y media, por favor, el break y media retomamos. Yo creo que ya nos falta mucho y ya nos falta muy poco. Vamos a terminar. Habíamos quedado en las políticas de transmisión de TCP. Como les mencionaba, tanto el cliente como el servidor generalmente van anunciando sus ventanas para saber en todo momento si pueden o no estar recibiendo información, ¿no? Pero sobre todo el receptor es el que generalmente anuncia su ventana.
porque cuando se llena específicamente el buffer de generalmente el receptor, en este caso puede ser el cliente o el servidor, el, esta ventana se anuncia como cero. Eso significa entonces que ya no puedes recibir, no puedes recibir más TPDUs, ¿no es cierto? Ah, pero esta ventana, aunque se haya anunciado como cero, va a seguir recibiendo los datos los TPDUs que sean marcados de forma urgente. Esto generalmente cuando se utiliza push. Entonces, significa que puede enviarse todavía y va a estar cerrada la ventana para los datos comunes, no para los datos urgentes, ¿no? Entonces, con push se puede hacer eso. También TCP podría agrupar la información, por ejemplo, de una aplicación en segmentos grandes y de esa forma reducir la carga que tiene el receptor de la información. Pero que yo utilice push específicamente no es, se marca sí como el paquete como urgente, pero no específicamente eso garantiza de que él vaya a salir rápidamente, porque pueden presentarse diferentes situaciones, como por ejemplo la congestión o la caída o algo por el estilo, ¿no? Entonces, dentro de las políticas de transmisión es lo que se puede ver justamente para que se pueda hacer una transmisión correcta, el anuncio de las ventanas para que se sepa si puede o no puede enviarse. Si tenemos problemas en el control de en la congestión, entonces esto se controla con TCP, porque puede darse el caso de que un receptor ya su memoria esté completamente llena, entonces tiene que enviar la ventana cero. ¿Para qué? Para que el emisor deje de enviar o por lo menos reduzca el nivel de envío, o sea, reduzca la cantidad de paquetes que está enviando, ¿no? O sea, o reduzca la velocidad prácticamente. Este problema se va a dar justamente cuando la red esté congestionada. Por ejemplo, si tenemos como hace un rato dijimos, ¿no es cierto? Una computadora que tiene una gran capacidad de proceso, digamos, tu computadora, una i5 o una i7, y mi receptor va a ser una Pentium o no sé, o algo más antiguo, y se están conectando por un medio de transmisión, digamos, una conexión ATM. Los datos se pueden transmitir en un ancho de banda de unos 50 megas. Pero esto siempre y cuando la conexión esté directa entre los dos. Vale decir, este tipo de conexión son comúnmente las líneas arrendadas. Eso puedes arrendar una línea en Comtech, con Entel, y te van a dar una línea dedicada para tu conexión. Eso significa que ese medio de transmisión va a estar disponible 24 horas para ti, solamente para ti. Entonces, aquí vamos a ver que la Pentium, la computadora antigua, va a tener su buffer siempre lleno, o sea, su memoria va a estar prácticamente lleno todo el tiempo, por lo que su TCP va a estar continuamente cerrando la ventana, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio de transmisión le permite a tu I enviar mucha más información de la que puede procesar la Pentium durante la recepción. Pero esto no se va a dar generalmente en los casos de las redes públicas, o sea, las redes con las que actualmente estamos trabajando, ya sea fibra óptica, ya sea ADSL, lo que tengas específicamente. ¿Por qué? Porque en una red pública nosotros no tenemos línea dedicada. En estas redes públicas, entonces, vamos a tener problemas justamente en las horas pico. Las horas pico generalmente son entre las 7 de la noche y las 10 de la noche.
que es donde más se utiliza el medio de transmisión, vale decir, donde prácticamente todo el mundo está llegando a su casa y navega, chatea, ve, ve YouTube o Spotify y todo, ¿no? Entonces el medio de transmisión se llena. Por lo que la tasa de transferencia baja. Tú puedes agarrar tu ancho tú puedes agarrar un speed test y hacerle un test a tu conexión a esa hora y vas a ver cómo va a caer la conexión. O sea, de los 20 megas que dijimos que estás contratado, generalmente vas a tener 10, 15, a veces menos, dependiendo de la congestión de la red en ese momento. Pero si le haces ese speed test a las 12, 1 de la mañana, donde ya todo el mundo está durmiendo, entonces vas a ver que sí tienes todo el ancho de banda. Entonces, si digamos, mis dos computadoras están conectadas justo en la hora pico, entonces ahí vamos a ver que el buffer de la Pentium no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque no se está transmitiendo a una buena velocidad como para que se le llene el buffer, ¿no? Entonces, fíjense que esto también se puede ver con TCP. Entonces, este abrir y cerrar de las ventanas de transmisión son específicamente la forma del control de congestión que tiene TCP. Puede ser en función del medio de transmisión, o puede ser en función de la congestión que se tenga, o puede ser específicamente que también tenga problemas la interfaz, ¿no? Puede darse en esos casos. UDP. UDP. Entonces, UDP es, como habíamos mencionado, es el protocolo no orientado a la conexión. Pero recuerden que eso no significa que UDP es malo, sino que específicamente es más simple solo porque no recibe ACKs. Lo que hace es enviar todos los paquetes, los TPDUs en este caso, ¿no? No son paquetes, en red son paquetes. Los TPDUs entonces van con la dirección destino específicamente, pero UDP no va a recibir ACKs como lo hace TCP. En ese sentido es la diferencia entre cual uno es orientado a la conexión y el otro no, lo cual específicamente TCP hace que sea más lento que UDP. UDP por eso, por excelencia, generalmente se utiliza para hacer videollamadas y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es necesario que se reciba un ACK, por lo tanto es mucho más rápido la transmisión con UDP, generalmente utilizado para esas cosas, ¿no? Dentro de los quienes utilizan UDP, por ejemplo, están TFTP, está DNS, SMP, NTP, a ver, sí, TFTP es el Trivial File Transfer Protocol, DNS, el Domain Name Server, el Simple Network Management Protocol, que es SNMP, NTP, que es Network Time Protocol, y NFS, por decirlo, o sea, más, ¿no? Pero estos son comúnmente. Los TPDUs que se intercambian en UDP son mensajes o datagramas UDP específicamente. Estos UDP se identifican con el valor 17 en IP, o sea, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Para que IP vea específicamente cuál es la urgencia del paquetito. Entonces TCP le envía en su cabecera el valor 17 y de esa forma identifica que es un paquete UDP y no TCP, ¿no? UDP no provee mecanismo de flujo de control o control de congestión. No necesita, ¿no? Porque a UDP lo único que le interesa es enviar, no le interesa recibir. Y de esa forma, entonces, no es necesario que UDP provea un control de flujo de congestión. En caso de que haya congestión, lo que sucede es que los datagramas de los TPDUs de UDP se descartan. Y esto no lo sabe ni el emisor ni el receptor, porque no se informa de estas cosas.
Es por eso, si alguna vez has visto televisión por cable, pero ya digital, no analógico, porque el de Comteco inicialmente era analógico, ¿no? Ahora ya la mayoría de los servicios de televisión están siendo digitales, o sea, por redes de paquetes. Por eso, a veces, alguna vez has debido notar que la imagen se pixela o se llena de cuadraditos, es justamente porque ha habido pérdida de, de paquetes UDP, digo, de TPDUs UDP, porque todo eso está haciendo por UDP. Y obviamente tú te has dado cuenta porque estás viendo, pero ni el emisor ni el receptor se dan cuenta de que eso sucede. Y en el caso de la saturación, simplemente el receptor ignora o descarta los TPDUs UDP porque no los puede aceptar. En algunos casos sí se hace el control de los datagramas, pero esto es a nivel de aplicación, o sea, en la capa de aplicación. A nivel de transporte específicamente no hay este control. Entonces sí se puede hacer ese control, pero ya es desde arriba. Básicamente tú puedes gestionar ese tipo de control para que se llegue, pero en UDP no hay ese mecanismo, por si acaso. Además, los UDPs se dirigen específicamente a través de sus puertos, a través de sus puertos específicos. También ya hemos visto que hay unos puertos TCP y hay otros puertos UDP también. Entonces, de todos los números que nos proporciona la IANA, dentro de los puertos conocidos, están también algunos puertos que son específicos UDP. Entonces, son esos puertos a los que llega generalmente los, ¿no? Y estos puertos también están dentro del rango de los well-known ports, o sea, de los puertos bien conocidos. Fíjense entonces, si hacemos una comparación del header del TCP comparado con este header de UDP, UDP es muy chiquito, ¿no? Si volvemos a TCP un segundito, fíjense, el header del TCP es bastante complejo y complicado, ¿no? Porque justamente hace todas esas opciones que nos garantizan la entrega y obviamente todo eso está con este header. Volvemos a UDP. Como a UDP simplemente le encarga de enviar, entonces lo único que necesita saber es el puerto origen y el puerto destino a donde va a ir específicamente y nada más, porque después, les recuerden ustedes, aquí no puede ir ni direcciones IP ni direcciones MAC porque esto es la capa de transporte. Esa información se le colocará cuando lleguen a esos niveles, ¿no? Al nivel de red, al nivel de enlace y todo lo demás. Entonces, lo único que aquí se necesita son los puertos que se van a utilizar para hacer el envío de la información. Esto es lo mismo. He olvidado. Fíjense entonces, estos son los puertos que se utilizan específicamente para UDP. Entonces, estos puertos generalmente no se van a poder utilizar para otra cosa. Fíjense, ahí están los puertos que se utilizan para FTP, NTP, SMP y varios de esos, ¿no? Y listo, hasta aquí llegamos. Eso sería todo. La evaluación va a ser hasta aquí nada más el día sábado. Bien, no sé si tienen alguna duda.